Donald Trump hoy volvió a amenazar con acabar con Irán después de que Irán atacara a Jordania. La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán vuelve a estar en peligro. La noche del 28 de julio, Irán lanzó varios misiles balísticos contra una base militar estadounidense en Jordania por primera vez desde que Donald Trump anunció una pausa en los ataques. El Comando Central de Estados Unidos declaró que todos los misiles fueron interceptados y no hubo víctimas, pero Trump ya explotó y declaró que si esta vez los iraníes no llegan a un acuerdo con él, entonces él sí está listo para desatar una guerra total. Spoiler, Trump ya ha hecho esas amenazas varias veces, pero nunca hubo una escalada. Pero la importancia del evento es que este es el primer ataque con misiles de Irán a una base militar estadounidense desde que Trump detuvo la campaña militar, como él mismo dijo, para darle a la diplomacia otros 5 minutos. Cuando Trump detuvo la campaña militar, como él mismo dijo, darle a la diplomacia otra oportunidad. Y esto ocurrió solo unas horas después de su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. En resumen, en esta edición analizaremos qué fue exactamente lo que ocurrió, qué dicen las partes y cuáles son los posibles escenarios para el desarrollo futuro de los acontecimientos. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube, le den like al episodio y dejen cualquier comentario debajo de este video. Así que empecemos con una cronología precisa, porque aquí es importante no confundir dos episodios diferentes de esta guerra. Ambos están relacionados con el ataque de Irán a Jordania, pero hoy Trump mezcló un poco todo y empezó, por ejemplo, a atribuir al ataque actual las víctimas que ocurrieron entre los militares estadounidenses un poco antes. El 18 de julio, Irán atacó la base aérea Muaffaq Salti en Jordania. Como resultado, murieron 2 militares estadounidenses. Estas fueron las primeras bajas de combate de Estados Unidos en esta guerra en varios meses y llevaron a Trump a iniciar una campaña de ataques aéreos contra Irán que duró 13 días. Bueno, más precisamente, a intensificar estos ataques. Y fue precisamente en ese momento, al comentar la muerte de los militares, Trump dijo que no le importaba en absoluto la declaración de Irán sobre su salida del memorando de entendimiento firmado en junio. Y que esta vez Estados Unidos definitivamente va a destruir Irán. Pero pasaron 13 días de ataques mutuos, y el 24 de julio, un viernes, Trump mismo declaró que se había anunciado una pausa en los bombardeos. Supuestamente porque los iraníes nuevamente le pidieron negociar. Bueno, según la retórica de Trump, prácticamente le suplicaron que se detuviera. Dice, por favor, sentémonos a la mesa de negociaciones. Los iraníes, por supuesto, lo negaron. Al final, la noche del 28 de julio, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó varios misiles balísticos contra la base militar estadounidense en la propia Jordania. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos, en una declaración oficial, informa, cito, todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito. Las fuerzas estadounidenses mantienen la vigilancia y un alto grado de preparación. En esta ocasión, según los datos disponibles, no se registraron pérdidas y se lanzaron no más de 4 misiles balísticos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica reconoció abiertamente que fue él quien realizó el ataque. Y esta mañana, 29 de julio, Donald Trump prometió con severidad, cito, hacer mierda a Irán después del ataque contra los militares estadounidenses en Jordania. A continuación su cita, les vamos a hacer mierda, les daremos un golpe fuerte, van a recibir una buena paliza. Pero seamos honestos, Donald Trump ya ha usado prácticamente la misma retórica y expresión vulgar dirigidas a Irán durante las anteriores escaladas de este año. Y, por lo general,
Todas esas amenazas prácticamente no terminaban en nada. Déjenme recordarles un par de ejemplos, un par de esas citas ejemplares de Trump. El 11 de junio, una semana antes de la firma del fallido, por cierto, alto el fuego, Trump declaró, cito, si Irán no acepta las condiciones de Estados Unidos para poner fin a la guerra, les vamos a sacar toda la mierda esta noche. No lo hicieron. A principios de julio, Trump repitió, cito, le arrancamos el alma a Irán. Ahora están desesperados por llegar a un acuerdo. Resultó que no quieren. Después de eso, Irán, les recuerdo, rompió el alto el fuego y comenzaron 13 días de bombardeos mutuos. El 29 de julio, Trump vuelve a amenazar con hacer mierda a Irán. Y antes de eso, en abril, ese era apenas el segundo mes de la guerra. En abril, cuando Irán bloqueó completamente el estrecho de Hormuz por primera vez, Trump declaró, cito, abran el maldito estrecho, bastardos locos, o van a vivir en el infierno. Pero todas esas amenazas resultaron ser solo palabras vacías. Ya han pasado 5 meses, por cierto. Ayer se cumplieron exactamente 5 meses de la guerra de Estados Unidos contra Irán. El estrecho de Hormuz sigue cerrado, el programa nuclear sigue igual. Ninguna de las cuestiones que se plantearon al inicio de la guerra se ha resuelto. Pero los objetivos de la guerra de Donald Trump no se han alcanzado. Y ahora, después de 5 meses, vuelve a declarar amenazantemente que va a hacer mierda a Irán. Pero la importancia del ataque actual de Irán también radica en que ocurrió solo unas horas después de la reunión de Donald Trump con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca. Esta fue su primera reunión personal desde el inicio conjunto de la operación militar contra Irán el 28 de febrero. Por cierto, en los comentarios del episodio anterior sobre la reunión de Trump y Netanyahu aparecieron muchos israelíes que, sinceramente, me sorprendieron de manera desagradable. De verdad me sorprendieron. La verdad, ustedes atacan a todos sin distinción, usando la palabra antisemitismo totalmente fuera de lugar. Acusan de antisemitismo a todos. Por lo que entiendo, realmente no les importa. Si la opinión de alguien no coincide ni tantito con la suya, aunque ni siquiera hayan terminado de escuchar el episodio, inmediatamente se lanzan con insultos, con acusaciones, con amenazas. Y eso, después de que revelé, en principio, parecería información completamente pública sobre el conflicto entre Trump y Netanyahu. Cuando dije que era la primera reunión en 5 meses de guerra, hubo una enorme cantidad de israelíes que empezaron a escribirme maldiciones de algún tipo, afirmando que eso es una mentira. ¿Cuántas veces hablaron por teléfono, hombre? ¿No entiendes? Tuvieron hasta 8 reuniones personales durante el segundo mandato presidencial de Trump. ¿Y cómo todo eso anula el hecho de que en 5 meses de guerra no se vieron personalmente ni una sola vez? ¿Cómo eso cancela ese hecho? En general, los israelíes me dejaron impactado. La verdad, lo admito, ayer me quedé impactado. Pero volvamos al tema. Un día antes, el 27 de julio, Donald Trump declaró que Estados Unidos iniciaría negociaciones muy profundas con Irán, pero advirtió que volvería a tomar medidas militares muy severas si la diplomacia no da resultado. A la pregunta de cuánto tiempo está dispuesto a dar a las negociaciones, Donald Trump respondió brevemente, cito, poco tiempo, o será rápido, o no será en absoluto. Y al mismo tiempo, Estados Unidos y Arabia Saudita realizaron ataques conjuntos y ataques propios, pero ya contra otro objetivo. Al Jazeera informa que el miércoles, militares estadounidenses y sauditas realizaron ataques aéreos contra grupos proiraníes en el este de Irak, en respuesta a una serie de más de 30 ataques con drones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita. Como resultado de estos ataques en 7 provincias iraquíes, al menos 20 personas murieron y resultaron heridos 32 militantes de las fuerzas proiraníes. El portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita, el general de división Turki al-Maliki, declaró que los ataques a las instalaciones petroleras fueron realizados por grupos armados respaldados por Irán precisamente desde territorio iraquí, así como por los hutíes yemeníes. En general, ya es evidente que Irán está concentrando sus esfuerzos en atacar a Arabia Saudita desde el territorio de Irak y Yemen. Así que el panorama para el 29 de julio se ve aproximadamente así.
Irán atacó una base estadounidense en Jordania. Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron a las fuerzas proiraníes en Irak por los ataques a la infraestructura petrolera saudita. Y al mismo tiempo, fracasó la última iniciativa diplomática sobre la cuestión más polémica, el estatus del Estrecho de Hormuz, y de eso hablaremos a continuación. Cada vez hay menos esperanzas de resolver la situación en el Estrecho de Hormuz. Se trata de la propuesta de Omán. Según Reuters, Omán presentó a Irán un plan para crear un mecanismo regional conjunto de gestión del Estrecho de Hormuz, basado en el modelo de control del Estrecho de Malaca, donde, les recuerdo, Indonesia, Malasia y Singapur administran conjuntamente el tránsito por ese estrecho sobre la base de contribuciones voluntarias de los propietarios de los barcos. Irán rechazó esta propuesta y declaró que el estrecho le pertenece, y que él mismo decidirá de manera unilateral quién y cómo puede pasar por ahí. Ahora, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Qasem Garibabadi, declara que el esquema de distribución equitativa del control con Omán no responde a los intereses de Irán. Según él, todo para Irán, o de plano nada, y no les importa en absoluto que Omán, si seguimos esa lógica, tenga las mismas pretensiones sobre el estrecho de Hormuz que Irán. Al final, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró que el estrecho permanece cerrado. Al mismo tiempo, la posición de Estados Unidos es rechazar categóricamente cualquier tarifa o impuesto por el tránsito. Es decir, el esquema propuesto por Omán e Irán con contribuciones voluntarias, en principio, de todos modos contradice lo que busca Washington. Por cierto, Irán se está volviendo cada vez más atrevido. El New York Times escribe que Irán sí consideró un ataque contra Ucrania. Según el medio, Teherán, después del ataque a su barco mercante en el mar Caspio el 25 de julio, consideró la posibilidad de lanzar un ataque con un misil contra uno de los puertos marítimos de Ucrania. Las fuentes del New York Times afirman que el ataque previsto tendría un carácter simbólico, es decir, un misil con una ojiva pequeña, destinada más bien a mostrar una respuesta, pero causar un daño relativamente pequeño. Y según la publicación, estos planes han sido pospuestos por el momento gracias a los esfuerzos diplomáticos. Aquí les recuerdo que el 25 de julio las fuerzas ucranianas atacaron un barco iraní en el mar Caspio. En ese momento, un marinero murió y otro resultó herido, pero pues no tenían nada que andar haciendo ahí, porque ese barco claramente transportaba mercancía militar a la sucia Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó esto como una violación de la Carta de la ONU y un intento de involucrar a Europa en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Supuestamente este ataque fue realizado por orden de Israel. Bueno, esos son solo todas esas tonterías iraníes. Y después de eso, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, quien, según Araghchi, supuestamente calificó este ataque como no intencional. Dice que, fue un golpe accidental. Y el New York Times también señala que después de que Estados Unidos le bloqueó a Irán el acceso a los puertos iraníes en el Golfo Pérsico, el Mar Caspio se volvió para Teherán una ruta comercial aún más importante con la sucia Rusia. Otro frente de escalada en Medio Oriente es el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. El movimiento hutí de Yemen, Ansar Allah, apoyado por Irán, que declaró un bloqueo naval a Arabia Saudita, está considerando imponer una tarifa por el paso de barcos comerciales a través del estrecho de Bab el-Mandeb, con excepción solo para los barcos chinos. Es decir, los hutíes, siguiendo a sus jefes en Teherán, intentarán establecer el control sobre el Mar Rojo. Y si lo logran, intentarán cobrar una tarifa a los barcos, como Irán quiere lograrlo en el estrecho de Hormuz. En resumen, básicamente Irán y sus fuerzas proxy intentan tomar el control total de dos estrechos en la región, Bab el-Mandeb y Hormuz. Y Trump por ahora no puede hacer nada al respecto. El efecto económico de la suma de estos eventos ya es notable en el mercado del petróleo, en el contexto de los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita a objetivos en Irak y la interceptación de misiles balísticos iraníes. Los futuros del petróleo Brent subieron el miércoles $3.15, o casi un 4%, hasta alcanzar los $87 por barril. Esto es una continuación de una tendencia más amplia,
porque semanas antes, en medio de las amenazas de los hutíes, el Brent superó por primera vez en 2 meses la marca de los $100 por barril. Y ahora los analistas advierten que, si se cumplen completamente las amenazas de los hutíes, es decir, si ambos estrechos clave, el de Hormuz y el Bab el-Mandeb, quedan bloqueados al mismo tiempo, los precios mundiales del petróleo podrían dispararse realmente hasta los $200 por barril. Ahora, sobre a quién no le conviene la actual escalada y a quién, por el contrario, le crea oportunidades. A Estados Unidos, la continuación de la escalada le resulta políticamente incómoda. El aumento de los precios de la gasolina afecta a los votantes en vísperas de las elecciones intermedias al Congreso. Y los departamentos militares, según varios informes, anteriormente advirtieron sobre el agotamiento crítico de las reservas de interceptores de defensa aérea después de 13 noches de ataques en julio. Por eso Donald Trump detuvo la campaña de bombardeos el 24 de julio. Por eso el ataque del 28 de julio contra Jordania lo pone ante una difícil elección entre salvar las apariencias y volver a una costosa operación militar. Arabia Saudita. En Arabia Saudita, la escalada tampoco le conviene. Los ataques a su infraestructura petrolera afectan sus propios ingresos por exportación. Por eso, Riad se unió abiertamente a los ataques contra las fuerzas proiraníes en Irak, tratando de detener la amenaza de raíz. A Irán, por el contrario, le conviene estratégicamente mantener el statu quo en el estrecho de Hormuz, es decir, el control efectivo del estrecho, ya que es su principal herramienta de presión. Al mismo tiempo, una mayor escalada con los estadounidenses representa riesgos militares directos para Teherán, lo que explica por qué el plan de ataque al puerto ucraniano fue pospuesto y no otros riesgos militares directos. Lo que explica por qué el plan de ataque al puerto ucraniano fue pospuesto y no se llevó a cabo. Ucrania, en esta configuración, resultó ser, yo diría, una parte accidental en el conflicto. Porque el episodio en el Mar Caspio muestra que las acciones de Kiev contra la logística irano-rusa crean un factor adicional, un riesgo de escalada separado del principal. Y además todo esto le conviene a China, porque obtuvo una excepción tanto de Irán como de los hutíes de Yemen. Es decir, resultó ser, como se dice, por encima de la pelea, y no creo que haya sido gratis. Sobre esto haré un episodio aparte. ¿Qué sigue? El primer escenario es la reanudación de una campaña a gran escala de ataques de Estados Unidos contra Irán si Trump considera que el ataque a la base en Jordania es una razón suficiente y decide que el diálogo se ha agotado. Bueno, la retórica de Trump después de este incidente apunta precisamente en esa dirección, aunque por otro lado ya se habían escuchado declaraciones como «vamos a hacer mierda a Irán». Y el segundo escenario es mantener el formato actual de escalada limitada. Es decir, intercambios puntuales de ataques contra proxies proiraníes y objetivos en terceros países, como por ejemplo en Irak y Yemen, sin reanudar directamente los bombardeos masivos sobre Irán mismo, mientras continúan las negociaciones a través de Omán. Y el tercer escenario, la mayor expansión del conflicto hacia las rutas marítimas. Si los hutíes cumplen su amenaza de cobrar peaje o cerrar el paso por el estrecho de Bab el-Mandeb, al mismo tiempo que se mantiene el bloqueo del estrecho de Hormuz, y todo esto provocará un doble shock energético, del que advierten los analistas. Ahora, mucho depende de lo que decida Donald Trump, quien nuevamente lanza amenazas que ya se consideran, que ya se perciben solo como palabrería barata, que difícilmente ya funciona para intimidar. Bueno, no creo que las declaraciones de Trump de que vamos a hacer mierda a Irán asusten a alguien. ¿A quién le afecta eso? Explíquenmelo. Resultado. La noche del 28 de julio, Irán atacó por primera vez desde la pausa anunciada por Estados Unidos una base militar estadounidense en Jordania con misiles balísticos. Todos fueron interceptados. Al mismo tiempo, Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaron ataques contra grupos proiraníes en Irak. Irán rechazó la propuesta de compromiso de Omán sobre la administración conjunta del estrecho de Hormuz. Y los hutíes están considerando introducir un peaje por el paso a través del estrecho de Bab el-Mandeb. El precio del petróleo está subiendo en medio de toda esta serie de acontecimientos. Donald Trump declaró públicamente que está listo para volver a las acciones militares si las negociaciones no dan resultados rápidos. Y hemos estado escuchando estas tonterías durante 5 meses.
Bueno, todo parece indicar que una gran guerra es simplemente inevitable, o Donald Trump tendrá que echarse para atrás. Pero como dicen, Donald Trump podría cambiar de opinión otra vez. Aquí ya nadie sabe. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, se los agradeceré mucho. Lo pueden hacer con cualquier donación usando los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense mucho. Adiós a todos